Hola amigos de la iglesia La Roca Rancagua. Estamos a punto de iniciar un tema espectacular y no te lo podés perder. El agua gratuita de Dios de la serie Aguas Profundas. No se lo pierdan con nuestro pastor Álvaro Retes. Abran su Biblia en Juan capítulo 7, verso 37 al 39. Aguas profundas en nuestra serie. Yo quiero caminar en aguas profundas. No quiero caminar con las aguas hasta los tobillos. No quiero caminar con las aguas hasta las rodillas. Quiero sumergirme en las aguas, como bien graficaba Max la semana pasada y como también nos hablaba el pastor Marcos. Y creo entonces que este texto bíblico nos desafía. Vamos a usar las palabras que usamos en GPS, ¿no? En nuestro material, ¿no? En las preguntas de aplicación. ¿Cómo te desafía? Y se ha tornado nuestro lenguaje estas palabras. ¿Cómo te desafía este texto bíblico? Y nos ha hecho reflexionar. Entonces, el agua gratuita de Dios. Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Esta palabra a mí me produce algo fantástico, porque cuando habla del agua, el Señor Jesucristo lo hace en medio de una gran fiesta. Había una fiesta. ¿Qué fiesta? Porque el Señor dicen que vivía de fiesta en fiesta, ¿no? Porque lo acusaban de bebedor y de comilón. Algunos acusaban a Juan Bautista porque no comía ni tomaba. Y a Jesús lo acusaban porque tomaba y comía. O sea, el propio Señor Jesucristo decía: no hay cómo dejar contenta a la gente. Y como Jesús no es político, todos usamos herramientas de la política, no partidista, pero usamos herramientas de la política. Jesús no era político, entonces Él tenía un compromiso con su Padre. Y entonces, como Él no quería venir a agradar a nadie, Él venía a entregar una verdad. Y la verdad le significó la cruz, le significó el rechazo. Entonces el Señor Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos, una de las 3 importantes fiestas del pueblo de Israel. Y los israelitas eran buenos para el carrete, eran pero secos para la fiesta. Les gustaba la fiesta. Yo no sé en qué momento nosotros los cristianos evangélicos nos pusimos tan fome. Yo no sé en qué momento nos dio esa cuestión como que no podíamos ni reírnos, ¿no? Entrar a una iglesia era escuchar, ¿cierto?, un órgano y una música sacra, porque esa era la música que debíamos escuchar según los anglosajones. Nos trajeron eso y dijeron: no, esto es lo que ustedes tienen que escuchar porque esto es santo. Hasta que las personas en Latinoamérica, en África, en Asia, comenzaron a pensar por sí solos y a interpretar el texto bíblico. Y eso se llama la libre interpretación del texto bíblico. Y pudimos hacerlo. Aprendimos los principios y comenzamos a pensar. Y Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la gran cosecha. Los israelitas danzaban, los israelitas llevaban su vino, comían en ese día pan sin levadura, comenzaban con un día santo y terminaban con un día santo, y el último día, pero era una cuestión estrondosamente ruidosa, eran muy bulliciosos. Así, no era una cosa como nosotros hoy día entendemos en el concepto más evangélico. Entonces, Él habla del agua. El agua también estaba dentro de la Constitución. Había una propuesta, ¿cierto?, de los derechos del agua y todas esas cosas que nosotros hoy día entendemos. Y decimos: claro, nos vamos en contra por los paltos allá en La Serena, que se están robando el agua y todas esas cosas. El agua sí es un problema. Hace muchos años atrás, hace como 10 años atrás, yo prediqué un tema que se llamaba justamente No soy un ecologista, y hablaba de los primeros conflictos de guerras que iban a suceder en el año 2025 por causa de este bien natural, el agua. Y hoy día ya estamos a puertas de ver grandes conflictos que siempre han sucedido, por ejemplo, en el Golán, en Israel. Ellos pelean, el Golán, Israel pelea, ¿cierto?, con los ex filisteos. ¿Pelean por qué? Pelean por el agua, por los accesos a las napas de agua. O sea, el agua ya ha generado conflicto. Hay ríos como el Jordán que atraviesan 3 naciones.
Entonces, si a alguien se le ocurre desviar el río, como por ejemplo Turquía, que lo desvía y ha hecho florecer el desierto, bien usada el agua, pero eso significa que los países que le llega después el agua por el afluente natural, entonces se ven perjudicados. O sea, el agua es realmente algo muy importante. Mientras la escasez de agua entonces amenaza con posibles guerras para el año 2025, el gran porcentaje de personas están privadas de este bien natural. Muchísimas personas, por ejemplo en Holanda hoy día no hay agua. Campos enteros han sido abandonados porque no hay agua. Acuérdense que Holanda tiene partes y parece que está debajo del nivel del mar. O sea, hay grandes conflictos y veremos grandes conflictos. En un momento dado, usted es cierto que lo que hacía, abría la llave y tomaba agua y saciaba su sed, ¿no es verdad? Me recuerdo en mi infancia, era muy difícil ver agua embotellada. No existía el agua embotellada. No existía. Todos bebíamos, nosotros por lo menos en Chile, bebíamos el agua desde la propia llave. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo que está sucediendo en el mundo y el Señor toca este elemento varias veces en la palabra de Dios. Las empresas parece que han encontrado una mina de oro, ya que grandes corporaciones venden agua pura embotellada para subsanar el mal que hoy día enfrenta las naciones del mundo. En 1970 y 2000 la venta de agua creció más de 80 veces. En 1970 se vendieron en el mundo 1.000 millones de litros. En el 2000, 84 mil millones. Las ganancias fueron de 2.2 mil millones de dólares. O sea, el agua es un negocio. ¿No es un negocio? Es un gran negocio. El derecho que debería ser para todos nosotros se tornó un bien, cierto, comercial, y entonces hoy día se vende el agua. Pero nosotros podríamos decir, bueno, es el agua natural y necesitamos el agua porque el agua no es tan buena, tiene mucho cloro, tiene flúor y tiene otras cosas minerales que nos perjudican, entonces necesitamos un agua purificada. Bueno, es verdad, la necesitamos. El problema está que pareciera que en el mundo natural esto de la venta del agua también se traslapa a las cosas espirituales y hay gente que vendió el agua de Dios también la vendieron. Y hay gente que ha querido comprar el agua de Dios, hay brujos que han querido comprar el agua de Dios, hay personas que pagan al cartomante para que recibir un poco de agua espiritual. Hay gente que hace filas para que alguien le diga algo, lo que va a pasar con el futuro. ¿Quién fue alguna vez a verse la suerte? Confiéselo, levante la mano. Dios tenga misericordia. Me recuerdo en una oportunidad que mi mamá, sedienta de estas cosas espirituales, llamó a una persona para sacar el mal de la casa y nos llamó a todos ahí, todos éramos chicos, y ¿sabe lo que llegó? Una mujer, hizo un círculo de sal y dije yo, y colocó una vela al medio y ahí estábamos nosotros. Dije, esta cuestión qué raro, yo era chico, pero mi mamá, ella creía en esas cosas, y una chamán, una bruja llegó y empezó a hacer un montón de cosas ahí para poder, cierto, saber el futuro que nos deparaba. Gracias a Dios después se convirtió y nos llevó a todos a la fe también, ¿no? En el tiempo que el Señor Jesús vivía, también había escasez de agua. También era un problema el agua. Y por esta razón se vendía y se compraba. O sea, la gente, gracias, muy amable, muy amable. Entonces la gente también en el tiempo de Jesús tenía problema con el agua. No somos los únicos. De hecho, Israel hoy día, ¿sabe lo que hace? Se toman el agua del Mar Muerto, la purifican. Solo los israelitas son especialistas para beber. Se dice que ha bajado 5 centímetros el agua del Mar Muerto. O sea, si está muerto, ya por profecía va a terminar muriéndose totalmente. Y dice que la palabra de Dios dice que los ejércitos enemigos pasarán en seco por el Jordán. O sea, el agua es algo que hoy día nosotros deberíamos considerar. Cuando estuvimos en África con el pastor Marco nos dimos cuenta de la gran problemática del agua. Y nosotros latinoamericanos todavía nos lavamos los dientes con el agua corriendo. ¿No es verdad? Dejamos la ducha corriendo, nos jabonamos entero y hasta cantamos en la ducha. ¿No es verdad? Eso es lo que vivimos porque no tenemos conciencia de la escasez de agua. No tenemos conciencia. Tenemos abundancia todavía de agua. Estuvimos medio afligidos ahora, ¿no?
porque en el norte ya estaban regulando y ya estaban diciendo que aquí en Santiago y en Rancagua podríamos llegar a una regulación del agua. ¿Cuántos son los que de repente lavaban el auto también con el agua, ¿cierto? Con la manguera corriendo? Y dejaban la manguera corriendo y dale, hay que echarle jabón y después agarraban así era. Y el agua corría. Como es barata, corría el agua. Ojalá que no se ponga como la benzina, porque si se pone como la benzina. Pero la invitación de Jesús, al ver la escasez de agua y usar el elemento tan importante, esta invitación de Jesús fue el último día de la fiesta, el sello. Es por lo menos osada y desafiadora. En medio de una fiesta donde el agua era el centro de la ceremonia, Él viene y se para en medio de toda la multitud y les dice a todos: el que tenga sed, venga a mí y beba. ¡Carepalo! Se echó al bolsillo el sacerdote, se echó al bolsillo la tradición, se echó al bolsillo a medio mundo. Y el Señor Jesús, con una osadía que lo caracterizaba, se para en medio de la multitud para proclamar que había una sed que ellos no conseguían saciar. Y por esta razón me gustaría tocar algunas situaciones que despierta esta invitación desafiante. Él es un desafiante. Él no tiene problema. Usted puede malinterpretar a Jesús. Y yo creo que muchas personas han malinterpretado a Jesús. Han tratado de colocarle una vestimenta cultural para poder saciar su propia sed o tratar de explicar a un Jesús que no existe en el Nuevo Testamento. El propio Jesús está aquí ahora enfrente de una fiesta religiosa. Él mismo era un judío. ¿Y qué es lo que hace? Él se levanta. ¿Qué es lo que hace el Señor? Primero apela a un reconocimiento de nuestra sed. Él está diciendo: si alguien tiene sed, jamás harás un sacrificio por nada que no reconozca que realmente necesitas. Tú no haces sacrificios por las cosas que no reconoces que realmente necesitas. Nadie lo hace. Tú no harás un sacrificio por algo que realmente tú dices: no lo considero necesario. Cuando te comes un asado de esos que nos comemos de repente con el Edson, con la sal suficiente para secarte profundamente la boca, es muy probable que te levantes a medianoche para beber agua. Es muy probable que la sed tuya sea tal que te levantes a medianoche sacrificando horas de sueño o tiempo de sueño, cortar tu sueño para ir y beber agua. Porque de repente cuando te comí un asado, como que la lengua se te pega en el paladar, ¿no es verdad? Como que de repente tú decís, como que me acosté, como que la lengua, y te tomáis un litro de agua y no pasa nada. Y más encima te levantas en la madrugada. O sea, el sueño es importante. Pero si tienes sed, te vas a levantar, harás el sacrificio, porque tienes mucha sed, porque tu cuerpo lo necesita. Entonces la expresión de Jesús, la expresión maravillosa porque es una invitación. Él no te impone nada. Él te está diciendo, a ver si puedes reconocer lo que te está pasando. Él dice: si alguno tiene sed. Puede entonces graficar que los que estaban en la fiesta estaban todos sedientos. Todos ellos tenían alguna especie de sed. Ahora, definir qué sed. De hecho, era una fiesta religiosa. La gente había recorrido varios kilómetros para ir y participar de la ceremonia oficial por el sacerdote. El sacerdote hacía una fiesta bonita, la hacía bien. Ellos lo hacían bien, no lo hacían mal. O sea, si tú vas a una fiesta religiosa judía, es muy probable que vas a terminar bailando y la vas a pasar chancho, no la vas a pasar mal. Más encima, esta fiesta que era pura alegría. Esta fiesta, ¿sabe qué recordaba? Recordaba que ellos vivieron en tiendas y que tuvieron que salir de Egipto y vivieron en tiendas en el desierto. Por eso era la fiesta de los tabernáculos. Armaban tiendas y se colocaban allí en ese periodo para recordar que ellos fueron peregrinos, que salieron de Egipto y que fueron al desierto, que pasaron por aquel lugar. Ellos tenían sed. Toda fiesta religiosa trae un recuerdo de algo en el pasado. Toda fiesta religiosa te hace mirar para atrás. Toda fiesta religiosa te hace ver lo que sucedió en el pasado. Solo Jesús, para en medio de una fiesta religiosa, hacerte mirar al futuro. Solo Jesús,
para decirte, desánclate del pasado y mira hacia lo que viene para el frente. Jesús no estaba mirando para atrás, Jesús estaba mirando hacia adelante. Oh, las fiestas religiosas pueden hacerte reflexionar de las cosas que viviste hacia atrás, pero Jesús estaba diciendo, ustedes tienen sed. Bueno, yo tengo un agua que ustedes pueden beber. Toda la gente estaba allí. La fiesta de los tabernáculos consistía principalmente en el derramamiento del agua. El derramamiento del agua era el último día. Esta agua era traída al altar en una vasija de oro, no cualquier vasija, una vasija de oro desde el tanque de Siloé. Esta fiesta era la fiesta llamada la de los tabernáculos y por lo general era de mucho gozo, de mucha alegría. Era una gran fiesta. De hecho, terminaba el último día con regocijos ruidosos, sobre todo en el momento solemne, cuando el sacerdote, como era hecho todos los días de la fiesta, traía un vaso de oro, agua del manantial de Siloé. Esta agua brotaba bajo la montaña del templo y solemnemente la vertía sobre el altar. Nadie camine por aquí se puede resbalar. Esa era la fiesta. Era maravilloso. Ellos estaban recordando el pasado. Ellos estaban viendo lo que había sucedido con ellos. Entonces eran cantadas las palabras de Isaías. El sacerdote cantaba como cantaban los israelitas: con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. Isaías capítulo 12, verso 3. Esta era la referencia del verso 39. El 12:3 de Isaías hacía referencia al versículo de Juan, el capítulo 7, verso 39. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Jesús estaba allí. Él sabía lo que estaban haciendo. Él sabía el significado. Él era el significado, pero no podían verlo, porque la religión es tan fuerte que puedes pararte enfrente del propio Jesús y no verlo. Así es, así fuimos nosotros, todos nosotros, los que fuimos católicos, los que fueron musulmanes. Nosotros estamos apegados a una tradición. Vemos la tradición, le damos valor absoluto, lo validamos, lo cantamos y caminamos. ¿Por qué? Porque la tradición tiene poder sobre nuestras vidas. Pero se paró enfrente de nosotros la vida, el dador de la vida, el principio y el fin, el alfa y la omega, el primero y el último, el que murió y resucitó, el creador de todas las cosas, el Juan, el que dijo Juan, él es el verbo hecho carne, pero no lo conocieron. Oh, aleluya. Es como llegar a una fiesta de matrimonio sin conocer al novio. Y de repente el novio se sacó el traje de novio y conversas con él, te ríes con él, pero tú no sabes que es el novio. Asimismo estábamos delante de Jesús. Ellos estaban delante de Jesús. El significado, el compendio de la vida estaba ahí enfrente de ellos y no consiguieron verlo. Puede ser que nosotros también tengamos, es el gran problema. Tenemos una sed, pero no sabemos cómo interpretarla. ¿Cómo interpreto la sed que tengo? ¿Qué es lo que hago? Busco para saciar mi sed. ¿En qué busco para saciar mi sed? Bueno, los mujeriegos buscarán minas para poder saciar la sed. Una mina y otra mina y me la echo. Yo soy hombre, eso hago porque sacio mi sed. Una mujer que lo que hace, se va a los brazos de cualquiera porque quiere saciar su sed. El borracho se mete en la chuisca hasta el fondo, y sobre todo que viene el 18 de septiembre me emborracho, por lo menos me emborracho una vez al año. Muchachita, la pereza. Hay una sed que no sabemos interpretar. Ni ellos que son religiosos, ni con los atuendos de la religión. Hay una sed que no podemos interpretar, una sed que no podemos definir, no podemos definirla. Eso significa que hasta ese momento era solo, ¿sabe lo que era? Era una promesa. Ellos cantaron la promesa. Oh, los israelitas decían así: oh, con alegría sacarán ustedes aguas de la fuente de la salvación. Y el sacerdote bailaba: ustedes sacarán la fuente de la salvación, y derramaba agua. Era solamente una promesa. No había venido todavía.
Era nada más, ni nada menos que una promesa. Lucas 24 dice en el verso 49: ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Jesús dijo: les voy a enviar la promesa del Padre. Les voy a enviar una promesa tan gloriosa que ustedes van a quedar impresionados. Si estaban impresionados con la fiesta de los tabernáculos, imagínense cuando el Padre les envíe la promesa que les voy a dejar. Imagínense ustedes la promesa que vendrá sobre ellos. Oh, la promesa era incalculable. No podía sostenerla una mente humana, no podía tenerla una mente humana. El propio Maquiavelo se refirió justamente a un hombre de Dios, un hombre del siglo XI, y dijo que en su libro, El Príncipe, en El Príncipe, él refiere a Savonarola, y Savonarola es un hombre que vivió un avivamiento del espíritu. Y ¿sabes qué? Maquiavelo, el escritor del Príncipe, reconoce en este hombre una vida espiritual profunda. Algo sucede cuando el Espíritu de Dios viene como una promesa verdadera sobre nuestra vida. Oh, algo cambia, hay un antes y un después. Algo sucede en la vida de los hombres, de las mujeres, de los niños. Algo sucede en el mundo cuando el Espíritu de Dios se derrama sobre nosotros. Aleluya, den un aplauso al Señor. Esa promesa es el Señor, estaba allí. Estaba encima quizás de una roca, diciéndoles: el que tenga sed, venga y beba. Está loco. ¿Quién lo inflaría? Al carpintero. ¿Cómo puede ofrecer un agua? ¿De dónde tiene esa agua? Nosotros tenemos el agua del tanque de Siloé. Sale debajo del templo. Hoy puedes arrebatar lo real, tomar para ti, llevártelo a casa, experimentar el poder del Espíritu Santo que transformó a los miedosos discípulos en valientes testigos de su poder. Te lo puedes llevar para la casa hoy día. Te puedes ir lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Hoy día puedes salir de aquí hasta danzando, cantando canciones, perder toda vergüenza. ¿Sabes? Cuando llena el Espíritu de Dios tu vida, tú pierdes el factor vergüenza. ¿Sabes lo que haces? Te enamoras profundamente. Aleluya. De un aplauso al Señor. Si ese aplauso es para Américo, está sobrando. Si es para Jesús, falta. De un aplauso al Señor. Aleluya. Las fiestas judías no se podía comparar con lo real. Era una fiesta simbolizando lo que podría no haber pasado en el futuro. Era el agua sacramental. Ellos solo tenían el símbolo, no podían tener lo real. Era tan estático el gozo con que se hacía esa ceremonia religiosa, a pesar de que era acompañada con los sonidos de las trompetas. Ellos no habían experimentado el poder, ni el derramar del Espíritu. Había un dicho popular en el pueblo de Israel. En ese tiempo, entre las asistentes a la fiesta, está registrado ese dicho en el Mispah, en el Mishnah judío, que decía: quien nunca haya visto esta ceremonia, así decían ellos, que nunca haya visto esta ceremonia, la cual era acompañada por danzas, cánticos y música, nunca ha visto lo que es verdadero gozo. O sea, los judíos se creían el cuento. Ellos decían: que no ha visto esta fiesta, nunca experimentó el gozo. Y ahí estaban los gentiles, sin Dios, sin esperanza, bajo las filosofías de aquellos tiempos, sin ninguna esperanza de conocer. ¿Por qué? Porque ellos detentaban la revelación de Dios. Ellos eran el pueblo escogido de Dios, pero no sabían que el Mesías, el Señor Jesús, se paró en la fiesta. Oh, el carpintero de Galilea, y les dijo: yo tengo un agua diferente, y el que tiene sed, porque van a beber esta agua, están bebiendo de esta cosa aquí, pero va a llegar un momento que terminó la fiesta y van a quedar tan vacíos como cuando llegaron a este lugar. En cambio, si ustedes beben de mi agua, si ustedes experimentan mi presencia, algo va a cambiar en la vida y en su perspectiva. ¡Wow! Ellos se creían el cuento, que ese era el verdadero gozo. Pero cuando tú lees los Hechos de los Apóstoles, puedes decir: esto es extraordinario. La promesa se cumplió. Los primeros discípulos tuvieron que esperar. Esperaron en Jerusalén.
Vieron al maestro subir a los cielos y se fueron a un lugar llamado aposento alto. Y allí, ¿qué es lo que hicieron? Estaban esperando, sin saber lo que vendría para ellos. Hechos 2 lo registra con todas sus palabras. Podemos decir aquí en este momento que la iglesia comenzó a tener un motor poderoso. Ahí estaban los pescadores. Estaban todavía temblorosos porque hace poco había muerto su maestro. Algunos sin esperanza, dudando si realmente lo que habían seguido, el tiempo que habían dedicado había sido en efecto valioso verdaderamente. Pedro inclusive había vuelto a la pesca porque había muerto su maestro y con ellos sus sueños. Pero el texto bíblico nos muestra algo fantástico. Dice en Hechos capítulo 2, y voy a leer todos los versículos porque usted tiene que saber lo que pasó. Hechos 2 versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Qué es lo que es Pentecostés? Es otra fiesta judía. Es una fiesta de las pequeñas, de la primera cosecha. ¿Qué es lo que hacían en la fiesta Pentecostés? Venían de todas partes de alrededor los judíos. Los judíos salían ¿de dónde? Salían de Arabia, salían de los partos, de los medios, salían de todas partes porque estaban dispersados. ¿Y sabe lo que hacían? Traían sus frutos, la primera cosecha, apartaban para Dios y hacían un peregrinaje hasta Jerusalén y llevaban esos primeros frutos. Pero ahí estaba la iglesia como primer fruto de la iglesia. Los discípulos, 12, 120 en la casa, estaban todos reunidos en ese lugar. Y dice: de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados. ¿Se acuerda Jesús en medio de la fiesta? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora no tuvo que hacer nada. El derramar del Espíritu fue tan poderoso que la gente que estaba alrededor quería saber qué estaba sucediendo. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que hablando? O sea, era una forma despectiva de decir: estos no son, pero son galileos y están hablando en otras lenguas. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos, prosélitos, cretenses, árabes. Oh, todos por igual los oímos proclamando en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Bendita borrachera, bendita borrachera, bendita borrachera. Porque cuando el poder del Espíritu Santo llena a una persona, cuando el poder del Espíritu Santo de Dios llena a una persona, vence todas sus limitaciones, vence todas las cosas interiores. Los temores se van, las frustraciones se disipan. Cuando hay una presencia gloriosa del Espíritu Santo en el hombre, entonces ¿qué es lo que pasa? Todo se disipa. Ahí estaban los temblorosos discípulos, llenos de valor, llenos de alegría. Ellos estaban ahora dispuestos inclusive a morir por la causa de Jesús. Todo el mundo hablaba. Ellos alababan a Dios. Son locos. ¿Cuántas veces nos han dicho a nosotros que somos locos? ¿Porque qué? Porque danzamos, porque bailamos de alegría. La diferencia entre nosotros y las fiestas que no son proporcionadas por cualquier elemento, tienen que tener otro elemento, un poco de copete, porque el copete te inhibe, el copete te suelta, el copete te hace hacer leceras. ¿No es verdad?
Cuando estás con la caña, haces cosas que no harías en el sentido, con el sentido común bien puesto. Bueno, nosotros sin tomarnos una copa de vino, sin tomar nada. ¿Sabe lo que pasa cuando el Espíritu de Dios viene? Tenemos alegría, tenemos osadía, sabemos lo que está sucediendo. ¡Oh, gloriosa bendición de Dios! Y me recuerdo como si fuera hoy día, 1989, Santiago, yo con 19 años de edad, racionalista a morir. ¿Y qué es lo que pasó conmigo? Me invitaron, ¿cierto? Llegué para través de y llegué a una casa de un pastor. Y el pastor me miró 3 veces, solo 3 veces me miró. ¿Y sabe lo que sucedió conmigo? Comencé a cantar en unas lenguas que yo jamás había experimentado. Yo no era ni descendiente de evangélico, ni de canuto. No era descendiente de nadie, no tenía idea, nada. Y ese día algo sucedió conmigo, 19 años de edad. Estaba consciente, todo lo estaba consciente, pero había un poder, una corriente de agua viva que fluía desde dentro de mí, como que cuando te pegas en el codo y te da esos calambres, era que salía, una corriente en mi cuerpo decía que me está pasando, me estoy enloqueciendo, ellos me están haciendo brujería, pensaba mi mente, pero no podía hablar, sino que comencé a cantar en unas lenguas que yo no conocía. Fue mi experiencia, no es doctrina, fue mi experiencia, fue tremendo. La promesa se había cumplido. ¿Qué quiere decir esto? El Señor siempre apela a la voluntad de los hombres. Nadie fue obligado a beber. Pero después de beber, ¿sabe lo que pasa contigo? Te conviertes en adicto. La religión no puede sustituir una experiencia con Dios. Diferentes personas en la Biblia necesitaban de agua. Yo era uno de ellos. La pregunta es, ¿cómo saciamos nuestra sed? La Biblia relata varias personas en relación con el agua. La mujer samaritana. Ella es una mujer que estaba justamente en el pozo. La declaración es similar a lo de Juan capítulo 7 verso 37, Juan capítulo 4 verso 7 al 15. Ella quería saciar su sed a través de relaciones amorosas ilícitas. Una falta de amor la transbordaba y seguramente nadie se había preocupado por ella como mujer. Era una mujer que a través de los brazos de un hombre quería saciar la sed de su alma, no sabía interpretarla. ¿Quién la puede condenar? Todo mundo la puede condenar, menos Jesús. Jesús podía interpretar, Él sabía lo que necesitaba. Tú puedes ser que no interpretes lo que te pasa, pero Jesús lo puede ver y Él te dice, yo tengo un agua que tú necesitas. Yo tengo algo que va a saciar tu alma. Muchos de nosotros intentamos saciar nuestra sed, pero no podíamos hacerlo. Caminamos errantes, buscamos aquí y allá. Un filósofo dice que todo ser humano en la tierra tiene un vacío en el alma, y ese vacío tiene forma, una sola forma, la forma de Dios. Y cuando Dios viene dentro de ti, te llena tu alma, le encuentras sentido a la vida. No fue el racionalismo, no fue nuestra universidad, no fueron los estudios académicos que saciaron nuestra sed. Saliste de la universidad, fuiste el mejor de tu tiempo, pero ¿sabes qué? Saliste con un vacío. No sabes interpretarlo. Ahora sí, ahora voy a terminar con éxito. ¿Y qué es lo que pasa? Vuelves a casa con título en la mano. Y no es que lo sea en mano el título. Debemos estudiar, pero no te sacia la sed. Tienes una mujer, te sientes canchero. Ahora sí, ¿cómo estoy? ¿Ah? Sí. ¿Ah? ¿Te puedo acompañar? ¿Ah? Te abro la puerta. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Llegáis a los 50 y estáis solo como un perro, con la misma sed que tenías cuando comenzaste, porque no sacia el agua. La mujer samaritana tenía un vacío. 5 maridos has tenido, le dijo Jesús. 5. Y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Hija, ¿estás tratando de saciar tu sed con qué agua? Yo tengo un agua viva. Te va a saciar. ¿Quién ha visto Chosen? Se da cuenta cuando la samaritana vuelve y le dice, hay un hombre que me ha dicho todo lo que pasa conmigo. Hay un hombre que me ha revelado lo que estaba en mi interior. Cuando alguien te revela lo que está en tu interior, entonces tú dices, Dios, tú quieres saciar mi alma. Oh, gloria a Dios por esa mujer. Se encontró con el dador del agua, con el dador de la vida. Y Jesús no la condenó.
le dice, bebe de esta agua. Yo te voy a saciar tu alma. El problema es que es muy fácil para nuestra mente racional. Lo rechazamos por lo sencillo que es. No puede ser tan barato. No puede ser tan barato. Es arrodillarse, es humillarse, es romper nuestro orgullo personal, es rendirse delante de Él. Sí, es rendirse delante de Él, porque tú y yo no nos rendíamos con nada. Argumentábamos y argumentábamos sofisticadamente, con argumentos válidos, pero ¿sabes qué? Seguíamos con el mismo vacío del alma. Volvíamos a casa, cerrábamos la puerta a nuestras espaldas, y ¿sabes qué? Éramos el alma de la fiesta, pero dentro de nuestro dormitorio llorábamos en silencio porque no teníamos sentido de la vida. Estábamos vacíos. El hombre que esperaba el movimiento del agua, uno enfermo. Juan 5, 5 al 9, capítulo 5, 5 al 9. Su interés en estas aguas eran por una enfermedad que lo tenía prostrado hace 38 años de edad. Él juraba que la sanidad de su enfermedad era lo que saciaría su alma. Pero conozco muchas personas que han sido sanadas y continúan con el mismo vacío, con la misma frustración. Naamán en 2 de Reyes capítulo 5 fue enviado por el profeta Eliseo para sumergirse 7 veces en las aguas del Jordán para ser sanado de su lepra. Eran las aguas del Jordán, las sucias aguas de Israel. Para un sirio, las aguas del Jordán eran sucias, y ahí está decidiendo si lo hace o no lo hace. Su orgullo le impedía lanzarse a las aguas del Jordán. Y el siervo le dice, pero Señor, estás con lepra. ¿Cuál es el problema? Vence tu orgullo, tírate al agua. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Él no se sumerge, se lanzó y sentió un piquero al agua 7 veces. Y cuando salió del agua estaba blanca su pie, estaba limpia su pie como de un bebé, como potito de guagua. Y el último, Nicodemos, le dijo que tenía que nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Nicodemos es el religioso. Sació su vida toda con el agua de la religión, pero llegó una crisis dentro de él. Esto no tiene sentido. Jesús otra vez dice entonces, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Se para Jesús. Vengan a mí y beban. Yo me hubiese encantado conocer a Jesús así en el tiempo de Jerusalén, con la sonrisa de oreja a oreja, no como el de Hollywood. Vengan a mí y beban. No más como Chosen. Cabro, vengan a mí y beban. Vengan a mí y beban. Los que tienen sed, vengan a mí y beban. Qué difícil es interpretar la sed que tengo, Señor. No sé si su agua es el agua que yo necesito. Tú estás en la misma lucha. Señor, ¿cuál es lo que sacia mi alma? Y voy por el mundo, me convierto en un trabajólico. ¿Por qué? Porque quiero los aplausos, quiero los reconocimientos y todo. Y entonces sacrifico todo por mi trabajo. Hasta que llega un día, cuando tienes años avanzados, te preguntas a ti mismo, ¿será que valió la pena? Cuando yo me vaya de la empresa y si muero por una enfermedad laboral, lo entregué todo, lo di todo por mi empresa, ¿van a poner una placa mía, una fotografía mía? ¿Se van a recordar de mí? Van a decir, Álvaro era un funcionario ejemplar. No lo van a hacer. Yo digo, Señor, quiero trabajar y ser un buen funcionario, pero voy a dedicar mi vida a ti. Ay, voy terminando.
Muchas veces hemos rechazado las aguas de Dios y las hemos cambiado por cisternas rotas, dice Jeremías. Dos son los pecados, dice Jeremías 2:13. Dos son los pecados que han cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no contiene el agua viva. ¿Quién la puede contener? Nadie la contiene. Cuando hay un creyente que está lleno del agua viva de Dios, ¿quién lo puede contener? Se para en cualquier lugar, habla de las bendiciones de Dios, no tiene vergüenza. ¿Qué van a decir? Se van a ofender. ¡Que se ofendan! El propio Jesús hizo el ridículo y dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba. ¡Aleluya! De un aplauso al Señor. Los judíos reemplazaron, gracias JC, un aplauso a nuestros músicos. Hoy la alegría del Señor es nuestra fortaleza, ¿no es verdad? El día que el Espíritu Santo de Dios vino sobre mí, se fue la tristeza. Hoy día la tristeza es momentánea, no definitiva, es momentánea. Antiguamente era definitiva y la alegría era momentánea. Ahora es al contrario. Los judíos cambiaron el agua por el rito. Las cisternas hoy son el humanismo, el racionalismo, la religiosidad y también toda esta cuestión oculta de la brujería, la cartomancia. Me contaban los chiquillos en el grupo de universitarios que tenemos, que me decían que hoy día la cuestión de los signos está, pero en la boca. Yo soy Piscis, yo soy Acuario, yo soy aquí, yo soy acá, yo soy allá. Está todo el mundo como volviendo a las cosas sobrenaturales. Andan viendo ovni, andan viendo extraterrestres. Están preguntando si existen los reptilianos, no existen los reptilianos. La gente quiere respuestas espirituales que no conseguimos por la ilustración. La ciencia no nos dio respuestas claras con muchas cosas. ¿Por qué? Porque ellos decían, lo negamos. De hecho, fue el periodo de la ilustración que dijo que la Edad Media no tenía ninguna contribución. Se le llama la era de las tinieblas. Escúcheme bien, ahí nacieron las grandes universidades. Estuvo Tomás de Aquino, el pensamiento y todo eso. Estaba Savonarola orando a Dios y buscando su presencia. O sea, Dios es Dios en todo momento de la historia y Él lo puede volver a hacer. ¡Aleluya! ¡Oh, bendito Dios! Hemos tratado de saciar la sed a través de cisternas rotas. Hemos tratado de saciar la sed por cisternas rotas. Tenía 19 años de edad y nunca pensé que Dios iba a hacer cosas tan extraordinarias. No era Marx, no era Lenin que usaba los tontos útiles. Jesús no usa tontos útiles. Jesús se derrama en nosotros. Y me recuerdo que orando en el dormitorio de mi casa, lloraba horas a veces. Ayunaba una semana para entender un verso bíblico. Era soltero y sabía que la única forma de vencer la tentación sexual era consagrándome al Señor, porque estaba decidido a esperar a la mujer que Dios me tenía. Pero era difícil. Porque más encima que yo venía del sandungueo. Y yo quería agradar a Dios, pero Dios derramó tanta gloria, me dio tanto sentido para vivir. Me recuerdo una vez que estaba orando en la mañana y el Espíritu del Señor habló a mi corazón y me dijo una cosa loca. Y cuando la gente pregunta, oye, ¿Dios habla? Métete con Dios y Dios te va a hablar. Y el Señor me habló y me dijo, levántate, toma tu Biblia y camina. ¿Quién obedece eso? Yo, racionalista, hubiese dicho, me estoy volviendo loco. Estoy escuchando voces. Me van a mandar al psiquiatra. Y de repente dije yo, voy a ver qué pasa, po. Me dijo, anda y ora. Ya, Señor, voy a ir. Atravesé el otro lado.
Golpeé la puerta y la mujer gritaba dentro de la oficina y golpeó la puerta, y entonces de repente abre la señora, la boletera, la jefe de estación, abre la puerta y me vi una autoridad que me vino ahí dentro, que me sentí como el apóstol Pablo, y le dije: esta señora necesita oración. Ni yo me la creí. Yo era flaco, pero flaco que no daba ni sombra. Cara de guagua, po. Chascón, pelo largo, al viento, rubio, encachado. Y entro ahí, estaba con mi Biblia, y la señora viene y me dice: ¿es verdad? Ore pues. Y me aparecé en la silla, y la mujer endemoniada tiraba espuma y se empezó a mover, y el guardia la agarraba, y empecé: Padre, en el nombre de Jesús, reprendo este demonio. Y la mujer: me quiere matar. Cuando comencé a orar, la mujer de la boletería se paró al lado mío y me dijo: Dios, ayúdalo. Dios, ayúdalo. Dios, ayúdalo. Ayúdalo, Dios. Y de repente le digo: recibe la paz del Señor. Y se desmaya la mujer. Y le dije a la gente, le dije: la tengo que llevar a la casa de mi pastor. ¿Me la prestan para llevarla en un auto? Ya. Pagué el taxi, mandamos a buscar el taxi, la metí dentro del taxi y fuimos a la casa del pastor. Iba tranquilo el taxista y de repente se levanta: ¡ah, me quiero matar! El taxista casi se comió el manubrio, agarró. Y yo empecé: diablo, sal fuera, en el nombre de Jesús, batallando. Llegamos a la casa del pastor, gracias a Dios llegamos a la casa del pastor. Estaba la pastora y le dije: pastora, le traje una peguita, se quería matar. Y entonces ahí estuvimos 3 horas con la endemoniada, botaba espuma y así 3 horas. Y yo al ladito la pastora, atrásito: Señor, en el nombre, cúbrela con tu sangre preciosa, Señor, cúbrela con tu sangre. Y de repente la lleva al baño y botó una bola negra, botó la bola negra. ¿Y sabe lo que dijo la mujer? ¿Qué estoy haciendo aquí? Se convirtió a Jesús ella y toda su familia. Póngase en pie. El Señor le dice: no trate de interpretar por sus fuerzas la sed que tienes. Ven a Él. Experiméntalo, dale la oportunidad de que la presencia de Dios llene tu corazón. ¡Cuánta alegría! Jesús repite hoy día, después de 2000 años, dice lo mismo: el que tenga sed, el que tenga sed, el que puede identificar su sed, el que tiene la capacidad de identificar su sed, venga a mí, beba. Si lo has intentado con el racionalismo, con el humanismo, la religión, lo has intentado con la cartomancia, con el mundo astral. Bueno, el Señor dice: dame la oportunidad de saciar tu sed. Déjame entrar a tu vida. Déjame llenarte con mi presencia. El que tenga sed, venga a mí y beba. Y hoy día le pregunto otra vez: si tiene sed, salga de su lugar y venga a este lugar.